La realeza es un fenómeno curioso que mezcla los cuentos de hadas con la realidad. Es como Cenicienta. Pero aquí el príncipe es de verdad. Felipe era un príncipe sin blanca con una vida extraordinaria. No es griego, la familia real griega no tiene sangre griega, eran daneses. Era un vikingo rubio muy apuesto. Es obvio por qué una joven se enamoraría de él. Pero tuvo que hacer muchos sacrificios. Lord Mountbatten fue uno de los conspiradores que lo organizó todo. Cambiaron su nombre, cambiaron su religión, le metieron en la Armada Británica y le volvieron un ciudadano británico. Le dejaron claro que todo daba igual. Solo tenía que aparecer. A él eso no le gustaba, porque era muy activo. Hubo un tiempo al principio en el que pensó, no sé si estoy hecho para esto, y sus ansias de control provocaron tensiones. El príncipe Felipe puede tener un poco de mal genio, te puede gritar, le encanta discutir, y si la discusión se pone intensa, mucho mejor. Felipe moldeó su vida a través de la disciplina. Era dinámico, era inteligente, era creativo. Era un hombre al que le gustaba avanzar en todo, un hombre de acción. Todo lo que hacía era por pura fuerza de voluntad. Dejó de fumar la mañana en la que se casó. Se fumó el último cigarro, lo apagó y no volvió a probar uno. Era encantador, se salía siempre con la suya. Pero su legado fue su mayor desafío. Era el hombre de la casa, el cabeza de familia. Se hacía lo que él decía. Carlos no se había convertido en quien él quería y eso solía irritarlo. La generación del príncipe Felipe no se quejaba de su infancia, sino que seguía con su vida. Estas son las cartas que te han tocado. Juégalas. El príncipe Felipe, el hombre detrás del trono. Su marido Felipe, duque de Edimburgo, fue de los primeros en jurar lealtad a la reina. Yo, Felipe, me convierto en su vasallo y devoto servidor, y le juro lealtad y verdad. Levantándose, besó la mejilla de la reina y tocó su corona como símbolo de su voluntad para ayudar a cargar con la responsabilidad. Hay que recordar que el duque de Edimburgo era más de la realeza que cualquier persona, incluso más que la reina. La reina y el duque de Edimburgo eran tataranietos de la reina Victoria. La reina descendía de la aristocracia por una parte y de la realeza por otra. El duque de Edimburgo descendía de la realeza por ambas partes. Reyes, reinas, emperadores, zares, estaba emparentado con ellos. La princesa Alicia de Battenberg, madre de Felipe, nació en presencia de su bisabuela, la reina Victoria, en el castillo de Windsor en 1885. Fue la primera bisnieta en nacer. Descendía de la princesa Alicia de Hesse, que había muerto. La reina Victoria había adoptado a su madre, Victoria de Battenberg. Era un personaje inusual. Tenía problemas auditivos. Era muy inteligente. El interés del príncipe Felipe por el servicio a la comunidad, su faceta solidaria, su interés por el medio ambiente y por asuntos espirituales, todo eso venía de su madre. Su vida fue complicada porque todo lo que consideraba sagrado se destruyó en la Primera Guerra Mundial. Sus dos tías, la zarina y la gran duquesa. Ellas fueron asesinadas en Rusia. Era casi sorda por completo, porque tenía bloqueadas las trompas de Eustaquio, lo que le hacía ser solitaria. Era una chica muy guapa e inteligente. El padre de Felipe tenía un linaje aún más real. Los griegos se quedaron sin familia real, así que importaron la danesa. Básicamente, ellos se convirtieron en la realeza griega. Felipe era un príncipe griego, aunque una vez me dijo que no sentía mucho cariño por los griegos porque asesinaron a su abuelo. La familia real griega estaba constantemente yendo y viniendo del exilio. Uno de los reyes de Grecia dijo que el requisito para ser rey griego era tener siempre hechas las maletas. La princesa Alicia se casó con el príncipe Andrés de Grecia y se fue a vivir a Grecia. Tuvo 4 hijas y mucho después un hijo, el príncipe Felipe. Nació en la mesa de la cocina en Mont Repos, la casa de Corfú. Entonces los bebés nacían en casa. Supongo que la mesa de la cocina servía.
Llamaron al nuevo bebé Filipos Andreu de Schleswig-Holstein-Sonderberg-Glücksburg, príncipe de Grecia y Dinamarca. Pero casi en cuanto nació empezaron los problemas en la familia real griega. Arrestaron al príncipe Andrés de Grecia y lo llevaron a juicio, acusado de traición y con posibilidades de ser ejecutado. Se escaparon por los pelos. Los rescató la Marina Real Británica. Se refugiaron en un suburbio de París, donde vivieron 7 años. Sus padres no tenían nada de dinero, así que tuvieron que depender de la bondad de una o dos tías ricas como Edwina Mountbatten, esposa de Lord Mountbatten, que pagó la educación del príncipe Felipe. La heredera estaba casada con el tío de Felipe, un hombre con grandes ambiciones dinásticas. Su padre fue hacia el sur de Francia, donde acabó viviendo con una amante en un yate. Su madre tuvo una crisis nerviosa y acabó en un manicomio de Suiza. Durante varios años, el príncipe Felipe no vio a ninguno de sus padres. No vio a su madre en 2 o 3 años. No le enviaban una carta por su cumpleaños, ni por Navidad, ni tenían ningún tipo de comunicación. Le pregunté por esto y le quitó importancia. Me dijo que no era raro, que estas cosas pasan. El príncipe Felipe siempre apreció mucho a su padre. Cuando escribí una biografía de su madre, se ofendía cada vez que mencionaba a su padre. Yo diría que consiguió convencerme de que pensaba que su padre era un buen padre, pero no consiguió que yo pensara que su padre era un buen padre. Creo que su padre era un hombre destrozado. Cuando estaba exiliado en París, iba al Ritz a tomarse unas copas y a pasar un buen rato con unos amigos. Era su manera de seguir adelante. A la realeza no le gusta estar en el exilio. Quieren servir a sus países y se decepcionan mucho si no lo hacen. En el borrador de un libro que escribí, dije que el príncipe Andrés renunció a su papel de marido y padre y el príncipe Felipe escribió en el margen tonterías. Todos los veranos pasaba 3 días con él. Yo creo que eso no es ser un buen padre. Su padre huyó del hogar familiar. Era un hombre libertino que se jugaba los ahorros familiares en los casinos de Montecarlo. Su madre tomó el hábito y se hizo monja. El príncipe Felipe era un hijo obediente, a pesar de que su madre no estuvo presente durante una gran parte de su vida. Le solía escribir muchas cartas contándole las cosas que había hecho. Tenían una relación cercana. En sus últimos años fue a vivir al Palacio de Buckingham. El conde Mountbatten, tío de Felipe, la llamaba Alicia en el Palace. El príncipe Felipe me dijo una vez: mi padre estaba lejos, mi madre estaba enferma y tuve que seguir adelante. El príncipe Felipe se volvió un refugiado en los países de sus familiares lejanos. El príncipe Felipe no tenía dinero. Su familia tenía muchos parientes ricos, que tenían muchos castillos y casas, pero ellos no tenían dinero. Incluso tuvo que poner cartón en las suelas de sus zapatos porque tenían agujeros. No tenía dinero, pero no le importaba porque tenía mucha confianza. A Felipe lo criaron sus tías, tíos, primos y hermanas. Tuvo que arreglárselas solo y valérselas por sí mismo, y lo logró. Nunca hablaba de su difícil infancia, pero tuvo que ser un desafío. La única prueba la encontramos en los libros de visitas. Si consultamos uno de los años 30, veremos todas las casas en las que estuvo. Lo he visto varias veces. Nos visitaba y ponía su nombre en la lista y firmaba, y en la columna de dirección escribía «sin domicilio fijo». Así que durante su infancia tenía que saber que no tenía domicilio fijo, pero nunca se quejó. La mayor constante de sus primeros años fue su abuela Victoria, princesa de Battenberg y marquesa de Milford Haven. Fue la que le compraba la ropa del colegio, porque su padre no se preocupaba por él y su madre no estaba allí. La educación le dio una estructura a la vida del joven príncipe. Al principio, el príncipe Felipe iba al colegio en Baden, en Alemania, donde vivía una de sus hermanas. Tenía un director brillante, Kurt Young, que se dio cuenta rápidamente de lo que estaba pasando en Alemania con el ascenso de los nazis. Así que se trasladó a Escocia e instaló allí el colegio Gordonstoun.
Gordonstown es un internado escocés con un programa que se centra en el deporte, la iniciativa y la autodisciplina. Él respondió muy bien a este tipo de vida, que los convertía en ciudadanos ejemplares y responsables. Siempre sobresalía en los colegios a los que iba. Se le daba muy bien el deporte, algo muy importante para los chicos británicos. Gordonstown no es un colegio ideal para todo el mundo y no fue el colegio ideal para su hijo, el príncipe de Gales, pero fue el colegio adecuado para el príncipe Felipe y le fue muy bien allí. Felipe había encontrado una especie de hogar. La hija del duque y la duquesa de York ha sido bautizada como Isabel Alejandra María. Es la bebé del imperio. Después de que su tío, el rey Eduardo VIII, abdicara por amor, la bebé del imperio se convirtió en la futura reina. La reina vivió una infancia británica idílica, absolutamente perfecta. Padres cariñosos que se querían, un padre que la adoraba, abuelos que la adoraban, una estrecha unidad familiar. Ella y su hermana, la princesa Margarita, se criaron en Londres. Hacían actividades campestres. Era una familia pequeña, perfecta y unida, rodeada de amor. Su vida estaba establecida. Era inevitable que un día se convirtiera en reina. Ella simplemente siguió su destino. Desde que era muy pequeña, Isabel acompañaba a sus padres en giras y visitas reales. El rey estudió para ser cadete antes de la guerra en Dortmund, la Universidad Naval. Ha vuelto en 1939 acompañado de la reina y las princesas. Felipe tenía 18 años y se ha graduado en Gordonstown. Quería entrar en la Real Fuerza Aérea, pero su tío, Louis Mountbatten, le encaminó hacia la Armada. La influencia de Lord Mountbatten es interesante. Después de estudiar muchos documentos, estoy seguro de que Lord Mountbatten no se interesó por él hasta que vio la posibilidad de que se casara con la princesa Isabel. Mountbatten hizo que su sobrino cadete participara en la comitiva real de Dartmouth. Felipe era el encargado de custodiar a las princesas mientras el rey ejercía su deber, y fue amor a primera vista. Ella tenía 13 años. Ahí estaba él, algo presumido y muy atractivo. Los noticieros mostraron a Felipe en uniforme, unos pasos por detrás de la familia real. Fue la primera vez que los grabaron juntos. El príncipe Felipe era divertido, ingenioso, muy atractivo y bastante creído. Era un hombre muy interesante, encantador y muy amable. Es fácil ver por qué una joven se enamoraría de él. Era un vikingo rubio muy apuesto. Cuando se fueron, Felipe remó su bote siguiendo a la barcaza real, diciendo adiós con la mano. Fue bastante atrevido. La joven pareja empezó a mandarse cartas. Podríamos pensar que no serían la pareja ideal, porque la princesa Isabel se crió con mucha sobreprotección y el príncipe Felipe de manera más bohemia. La realeza dudaba de si Felipe era el adecuado. No estaban en contra de Felipe, estaban en contra de que no fuera de la realeza británica. Tenía sangre real, pero no dinero, y su situación familiar era complicada. Creo que el rey Jorge y la reina Isabel pensaban que era muy joven para decidirse. Y quizá hubieran preferido un aristócrata rico inglés o escocés que un príncipe pobre. El príncipe Felipe metió la pata en cuanto llegó a Balmoral a conocer a los padres de la princesa Isabel, el rey Jorge VI y la reina Isabel. Entró en la sala e hizo una reverencia, porque llevaba una falda escocesa. Pensaba que así se ganaría a sus futuros suegros, pero a ellos no les hizo ninguna gracia. Los cortesanos no eran amables con él. Pensaban que era ignorante, que no había tenido una educación buena. No había ido a Eton, que es lo que se hace en la corte.
Me dijo que cuando fue al castillo de Windsor, un sirviente le llevó hasta su habitación. Y él, impaciente, le dijo al sirviente: «Ya sé cómo ir, mi madre nació aquí». Pensaron que era un diamante en bruto, y claro, era un extranjero. Sus hermanas eran muy germánicas, se habían casado con alemanes, y 2 de ellos eran nazis. Era difícil. Y la reina madre siempre le llamaba el Uno. Cuando lo veía, decía: «Aquí viene el Uno». No creo que a él le hiciera gracia. Su hermana Sofía, que se convirtió en princesa de Hannover, había estado casada con el príncipe Cristóbal de Hesse, que murió en 1943. Él era miembro del partido, algo que decepcionó a todo el mundo. Sin ninguna duda estaban decepcionados porque Hitler reclutó a muchos príncipes alemanes. Cecilia estaba viviendo en Darmstadt. Se había casado con el gran duque, que acababa de heredar el título. Cuando estaban viajando a Inglaterra para acudir a la boda de su hermano con Margarita Geddes, el avión chocó con una chimenea en Ostende debido a la niebla y todos murieron. El padre de Felipe le dijo que fuera a su despacho. Cuando empecé a trabajar allí me dijeron: «Sucedió una tragedia», y a él le importaba mucho su hermana, sobre todo entonces porque estaba embarazada. El bebé nació en medio del accidente. Él viajó con su padre a Darmstadt para ir al funeral. Allí había una hilera de ataúdes. Había una gran influencia nazi en Darmstadt, pero el príncipe Felipe no tenía la culpa. Estaba allí para asistir al funeral de su hermana. Pero seguro que había visto lo que pasaba y era consciente de ello. Era algo difícil para él, y más cuando se iba a casar con la reina. Los cortesanos más estirados pensaban que era un alemán. Tener vínculos alemanes era un gran inconveniente. Estamos en guerra y vamos a seguir en guerra hasta que los otros se rindan. Felipe era muy buen marinero. Lo vimos en las fuerzas navales en 1939. Sirvió en el Teatro de Operaciones Europeo y en el Extremo Oriente. A bordo del HMS Valiant en el Mediterráneo, Felipe dejó huella durante un ataque nocturno a 3 cruceros italianos. Apuntó con un reflector el puente de mando de un buque enemigo hasta que ganaron la batalla. Fue la mayor victoria marítima del Reino Unido contra los italianos. Tuvo un papel destacado. Estuvo en las aguas territoriales del Mediterráneo. Sirvió en el Cabo Matapán. Lo mencionaron en despachos y sirvió en el Extremo Oriente. La gente hablaba del Día de la Victoria en Europa, pero eso no significaba nada para él, porque debía seguir de servicio hasta que todo hubiera acabado. Algo más tarde, la guerra en el Extremo Oriente también acabó. Isabel esperaba pacientemente a su príncipe, y Felipe recibió una mención en despachos y la Cruz Griega del Valor. El príncipe Felipe tuvo una guerra heroica. Era joven y creo que disfrutaba de la guerra. Tuvo varios logros durante la guerra. Los oficiales lo conocían y a los que estaban a sus órdenes les gustaba. Le consideraban un gran líder y un buen tipo. Tenía una carrera naval prestigiosa y quería que siguiera siendo así. La heroicidad de Felipe no había pasado desapercibida en su país. Ni sus padres ni ella querían que viviera demasiado refugiada. Se estaba convirtiendo en una mujer. Su autosuficiencia era evidente. Durante la guerra, la princesa Isabel tenía una fotografía de él en la repisa de la chimenea. Su cuidadora le dijo: «Deberías quitar eso porque si no, la gente va a hablar». Así que Isabel se fue y volvió con otra foto de Felipe con barba. Dijo: «Así nadie lo va a reconocer». La victoria hizo que Isabel, que ya había cumplido los 20, se reencontrara con Felipe. Después de años hospedando a su sobrino, Lord Mountbatten aceleró su plan para el héroe de guerra anglicanizado. A su tío le gustaba mucho y organizó todo. Le cambiaron su apellido de Schleswig, Holstein, Sonderburg, Glücksburg a Mountbatten. Le cambiaron la religión de la Iglesia Ortodoxa de Grecia a la Iglesia Anglicana y lo convirtieron en ciudadano británico.
Lord Mountbatten impulsó el matrimonio todo lo que pudo. Se volvió más cercano a Felipe. Un acontecimiento real precioso fue la boda de la hija de Lord Mountbatten, Patricia. Las dos princesas fueron sus damas de honor. En la puerta de la iglesia, el príncipe Felipe de Grecia, teniente Mountbatten, les echó una mano con los abrigos. Felipe era un principito medio alemán, lo que hacía que mucha gente sintiera indignación y descontento. Eso también afectó a la familia real y les preocupaba la unión. Hacía apenas una generación que habían tenido que reforzar la monarquía y el trono, debido a la caída del zar en Rusia, y no querían enfadar a los antialemanes debido al marido elegido por Isabel. Lord Mountbatten se sintió amenazado por el futuro duque de Grafton, Lord Euston, que entonces era granadero de la Guardia y amigo de la reina. Siempre se ha dicho que Lord Mountbatten le consiguió un doble ascenso y lo mandó a la India para ser ayudante de campo de Lord Warbell, lo que le quitó de en medio. Cargaron la pistola y dejaron que él apretara el gatillo. No podían obligarlo a hacerlo. Al principio, el rey se negaba a que la pareja se casara. Sin embargo, la princesa amenazó con abdicar si no conseguía a su príncipe. Muchas mujeres se derretían por él, porque era un joven muy atractivo y un apuesto oficial naval. Había un malestar entre los miembros más importantes de la familia, pero consiguieron superarlo, porque Felipe era un hombre encantador, competente y entregado a Isabel, lo más importante para el rey Jorge. Era una familia muy sólida, y eso significaba romperla. El rey adoraba a su hija y probablemente no quería que las cosas cambiaran. Creo que muchas familias se preocupan cuando su hija se casa con el primer hombre del que se ha enamorado. El rey Carlos se los llevó a todos a Sudáfrica para ver si la unión funcionaría, y así hacer que todos tuvieran que esperar más. Después, se dio cuenta de que iban a seguir adelante y así ocurrió. Después de un año, hicieron público el anuncio de su compromiso. Me alegra mucho tener a mi futuro marido a mi lado. La gente estaba entusiasmada. Estaban en los austeros años de guerra. Londres era una ciudad sucia, gris y bombardeada. De repente, una espléndida pareja se iba a casar. Todos se identificaban con la felicidad de su romance. La reina madre quería que la reina se casara con un granadero de la Guardia. Había muchos en Windsor durante la guerra, y dijo, ¿no se enfadarán los granaderos? En realidad estaban tan enfadados que no dejaron que el príncipe Felipe fuera coronel del regimiento en 1952, algo no muy amable. Dejó de fumar la mañana de su boda. Se fumó su último cigarro, lo apagó y nunca volvió a probarlos. Eso es típico de él. Todo lo que hace es por fuerza de voluntad, como fumarse un cigarro y decir, ya está, no vuelvo a fumar. La boda fue un día muy colorido. Seguía siendo una ocasión para llevar uniformes de gala, así que no había túnicas rojas ni nada por el estilo. Y seguía habiendo racionamiento. Aún así, dio a la gente esperanzas para el futuro. No invitaron a ninguna de las tres hermanas con vida a la boda, lo que les molestó. Por suerte, en la coronación de 1953 querían estar allí y así fue. Gandhi le mandó un cubrebandejas que había hecho para ella. Y la reina María, la abuela de la reina, lo malinterpretó y pensó que era su taparrabos y dijo, ¡qué asco! Felipe e Isabel recibieron títulos nuevos, el duque y la duquesa de Edimburgo. Si miras las imágenes de la pareja en su luna de miel en Broadlands, la casa de Lord Mountbatten, verás que se miran con ternura. El príncipe Felipe escribió cosas muy elegantes sobre ella. Dijo que era maravillosa.
La Clarence House en Londres se convirtió en la residencia real. El matrimonio le dio una gran estabilidad al príncipe Felipe, a pesar de que él dijera que le iba bien. Para empezar, le dio una casa. Le dio un sitio donde podía estar con sus amigos. A pesar de las dificultades, Felipe asumió su nuevo papel. En medio del torbellino de responsabilidades navales, actividades diplomáticas y obras benéficas, la pareja tuvo 2 hijos, Carlos en 1948 y Ana en 1950. Tuvo que dejar de hacer muchas cosas que quería hacer hasta que la reina subió al trono. Después, pudo hacer mucho más. Durante los primeros años de su matrimonio, Felipe estaba en la Armada, así que no era exactamente un amo de casa, pero se ocupaba de los niños. Obviamente tenían niñeras, pero la reina estaba ocupada con los asuntos de Estado. Tenía 26 años y 2 niños pequeños. El príncipe Felipe tomaba las decisiones que afectaban a los niños. Era como un matrimonio tradicional, donde el hombre toma las decisiones, porque así habían criado a la reina y era obvio que iba a ser así. A él le encantaba criar a sus hijos. Tirar al príncipe Carlos a la piscina en el Palacio de Buckingham. Fueron unos años muy felices para ellos. El príncipe Felipe iba mucho a Malta, donde la armada estaba en pleno apogeo. El gran puerto estaba lleno de barcos. Había partidos de polo y bailes en el Hotel Finicia. La reina siempre decía que Malta era el único sitio que había sido su hogar, aparte de Inglaterra. Podía conducir su coche, podía ir de compras, podía ir al cine, ver cómo el príncipe Felipe jugaba al polo. Era un lugar en el que podían relajarse y ser una familia joven normal. Pero esa vida no duró mucho. Mientras Felipe e Isabel estaban de visita en Kenia, el rey murió. Desde Sandringham, la reina madre habló con su hija por teléfono. Allí estaba el cuerpo del querido rey, cuya repentina muerte nos lo había arrebatado. La gran y poderosa princesa Isabel Alejandra María, debido a la muerte de nuestro soberano, se ha convertido en nuestra reina por gracia de Dios. Isabel se convirtió en la reina. Según el escudero de Felipe, Michael Parker, que estaba en Kenia con ellos, fue una conmoción tremenda. Felipe se quedó blanco y se puso un periódico en la cara, mientras trataba de asimilar la magnitud de lo que pasaba. Ni él ni la princesa pensaban que el rey fuera a morir. Esperaban tener 10 años más de esa libertad de su vida de casados, antes de que la princesa tuviera que tomar las riendas de la monarquía. Estaban conmocionados por tener que decir adiós a su vida. Él pensaba que seguirían siendo solo un oficial naval y su mujer hasta 1960. Fue demasiado optimista. Su vida cambió radicalmente. Tuvo que renunciar a su carrera, lo que supuso un gran golpe para él. Tuvo que adaptarse al papel de ser la pareja de una soberana y compañero de la reina. Era un territorio desconocido para él. Como consorte de la reina, Felipe recibió títulos. Probablemente fue uno de los golpes más fuertes a los que se tuvo que enfrentar, porque odiaba que le dieran un nombramiento que no se había ganado. No le podías dar ninguna condecoración si no podías probar que se la merecía. De repente, le nombraron almirante de la flota, mariscal de campo y mariscal de la Real Fuerza Aérea. Lo odiaba, y es fácil saber por qué. Su tío, Lord Mountbatten, consiguió ser jefe de la Armada. Su abuelo también lo había sido. Todo el mundo decía que el príncipe Felipe lo podía haber logrado por méritos propios. Es indiscutible que ser el consorte de la reina de Inglaterra es algo muy importante, así que no dejó su carrera naval en vano.
Cuando se convirtió en reina, el trabajo de Isabel aumentó. La reina no hablaba de asuntos de Estado con el príncipe Felipe, porque la Constitución no se lo permitía. Es soberana por una ley del Parlamento y por herencia, y recibe los documentos del gobierno. Él era el príncipe del Reino Unido, pero no estaba autorizado a ver ningún documento estatal. Le dije al duque de Edimburgo, ¿sabías lo que hacer? Y me dijo, no, no tenía ni idea. Le dije, ¿la gente te decía lo que hacer? Y me dijo, no, no me decían qué no hacer. Cuando Isabel se convirtió en reina, su papel estaba definido. Ya sabía lo que hacer, porque ya existía el rol de la reina, y lo asumió de manera natural. Pero él estaba en segundo plano, y fue muy difícil para él. La reina tenía sus consejeros, un primer ministro, Winston Churchill, que ya era anciano, y que le había sentado en su regazo en los años 20 cuando era un bebé, y también el secretario personal de su padre. Ella tenía solo 26 años y estos dos ancianos controlaban a la reina, mientras que el duque de Edimburgo se quedaba excluido. La reina era una mujer vergonzosa y tener a Felipe a su lado la ayudaba muchísimo. Imagina ser vergonzoso y entrar en una habitación donde todo el mundo te mira. Cientos de personas esperando a ver lo que vas a decir, lo que llevas puesto o lo que vas a hacer. La coronación de la reina fue la primera oportunidad de Felipe para demostrar su valía. El Palacio St. James fue el lugar de encuentro de la nueva comisión de la coronación, presidida por el duque de Edimburgo. Planear el evento fue la primera tarea de Felipe como consorte. Se celebró sin ningún contratiempo. En la coronación, el humor del príncipe Felipe destacó desde el principio. Después de que la reina fuera coronada, tuvo que arrodillarse y jurarle lealtad. Unos segundos después le dijo, ¿de dónde has sacado ese sombrero? Ese es el primer ejemplo de cómo relajaba a la reina con sus bromas. Era el complemento perfecto para ella, porque le hacía reír en momentos serios. El día de la coronación, la familia real se reunió en el balcón del palacio para recibir la aclamación de sus súbditos. Pero fuera del matrimonio, Felipe estaba frustrado por los intentos de la clase dominante británica de frenar su influencia. Cuando la reina subió al trono, el primer ministro, Winston Churchill, insistió en que el príncipe Felipe no podía darles el apellido Mountbatten a sus hijos. El tío de Felipe, Lord Mountbatten, se pasó de la raya. Lord Mountbatten presumió en una cena de que la casa de Mountbatten reinaba en el país y no se equivocaba del todo. Lo que pasó fue que el príncipe Ernesto de Hanover, que estaba en esa cena, fue a ver a la reina María y le contó lo que Lord Mountbatten estaba diciendo. Ella llamó a Churchill y le dijo, esto no puede ser. Churchill era una persona muy poderosa. Creo que intimidó a la reina para que siguieran siendo la Casa de Windsor. Había muchas razones para ello. La Casa de Windsor era muy buen nombre para la Casa Real. Todo el mundo conoce el castillo de Windsor. Fue una decisión muy inteligente. Windsor también era un nombre inventado en 1917. Pero Felipe estaba molesto porque la mayoría de los hombres le dan su apellido a su familia. La arrogancia de Mountbatten había sellado el destino de la dinastía. Felipe estaba furioso y su relación nunca se recuperó por completo. Felipe dijo, no soy más que una maldita ameba. Se quejaba de que era el único hombre que no compartía apellido con sus hijos. Eso le disgustaba. Y también las restricciones de lo que podía hacer y lo que no. No podía hablar tan abiertamente como antes. Los cortesanos tradicionales del Palacio de Buckingham eran muy desagradables con él. No les gustaba. Pensaban que era un don Juan. No aceptaban sus opiniones y sus ideas de modernización. Era un joven brillante, ingenioso y testarudo. No le gustaba la organización del Palacio de Buckingham. Pensaban que eran muy estirados. Pensaba que era ridículo que los sirvientes llevaran peluca. Quería ser más que un simple soplo de aire fresco. Iba a hacer grandes cambios si se quedaba, pero al principio hubo un tiempo en el que pensaba, no sé si estoy hecho para esto. Una gira mundial le dio a Felipe un escape de las restricciones de la vida real. El príncipe Felipe se fue a Melbourne
a inaugurar las Olimpiadas de Australia. Y podríamos decir que secuestró el yate real Britannia y navegó durante 3 meses con sus amigos. El príncipe Felipe estuvo fuera casi 6 meses con su caballerizo, Michael Parker. Hicieron una gira mundial en el Britannia. Por supuesto, surgieron los rumores, y la gente pensaba que tenía amantes en todo el mundo. Los periódicos, especialmente los extranjeros, estaban llenos de conjeturas que decían que el matrimonio estaba en peligro. El príncipe Felipe era un macho alfa. Le describiría como un hombre de hombres, porque se podía mezclar con los hombres y ser un hombre de hombres. Pero también podía ser un hombre de mujeres. Podía conseguir que las mujeres sonrieran y se convirtieran en gelatina. Solo hace falta leer los periódicos franceses de los 50 para ver que el príncipe Felipe ha sido acusado una y otra vez de que se le iban los ojos y quizá también las manos. A comienzos de los 60, se descubrió que el príncipe Felipe iba a Thursday Club, un local de Londres al que iban personas muy atrevidas. También se rumoreaba que había conocido a muchas mujeres allí. Se rumoreaban muchas tonterías sobre orgías en el Thursday Club. Yo creo que en realidad eran veladas de hombres borrachos. Se han escrito historias sobre una legión de mujeres con las que al parecer estuvo Felipe. Tenía buen ojo para las mujeres guapas. Le gustaba la compañía de las mujeres guapas. Hubo muchos rumores. Es difícil saber si ocurrió alguna aventura física o simplemente amistad y atracción. Ese es el problema. El príncipe Felipe tenía una manera de enfrentarse a las acusaciones de romances. Decía, ¿cómo podría hacerlo si siempre me acompaña un detective y estoy rodeado de gente? Nunca hubo ninguna prueba firme de que tuviera aventuras. Felipe era de esas personas que miran el escaparate, pero no compran. En una isla remota en medio del Pacífico, con un séquito de mujeres de la isla que le cantaban, Su Alteza Real fue llevado en un trono de las islas del Pacífico. A mitad de la gira del Britannia, llegó una crisis cuando la mujer del capitán Michael Parker, caballerizo del rey, le pidió el divorcio, alegando adulterio. Surgieron rumores, especialmente extranjeros, no por primera vez en los últimos 100 años. La prensa estadounidense lanzó los rumores, como hicieron con el romance del rey Eduardo VIII con Wallis Simpson. La prensa estadounidense creó muchas historias que sugerían que Felipe no estaba haciendo nada bueno fuera del país. Los rumores preocuparon al Palacio de Buckingham y a la reina, que autorizó al palacio a publicar un único comunicado sobre el estado de su matrimonio con el príncipe Felipe, diciendo que todo estaba bien. Pero viajó hasta Portugal para reunirse con él antes de que volviese al Reino Unido. Fue un gesto significativo ante estos rumores y quería mostrar que el matrimonio iba bien. La reina, asumiendo que se había dejado barba cuando estaba fuera, se presentó con una barba falsa para saludarlo, pero él se había afeitado antes de llegar, así que la broma fracasó. Pero para entonces, parecían haberse reconciliado. 4 años después nació el príncipe Andrés, y después el príncipe Eduardo. Por eso llamaban el niño del amor al príncipe Andrés, porque en 1960 fue una señal de que el matrimonio volvía a la normalidad. La experiencia no hizo que Felipe se encariñara con la prensa. Al príncipe Felipe no le gustaban los medios y no quería hablar con ellos. Por eso siempre pensamos que era un gruñón. Normalmente me llevo muy bien con la prensa, pero a veces hacen cosas que no me gustan mucho. Se marchaba en cuanto alguien preguntaba algo absurdo. Un reportero le preguntó, ¿qué tal el vuelo, señor? Y él dijo, ¿alguna vez has montado en avión? Le respondieron que sí, y dijo, pues justo así. O, ¿cómo se encuentra, señor?, le preguntó un reportero. ¿Parezco enfermo?
Felipe se involucró más en las obras de caridad, utilizando su influencia en causas por las que sentía pasión. Felipe dijo que no le molestaba haber perdido su carrera, pero quería hacer algo más, porque no es de esos hombres que se pueden sentar 5 minutos sin hacer nada. Lo que hacía era trabajar cuando lo necesitaban, y la reina lo necesitaba para muchas cosas al año. Cuando nadie lo necesitaba, se labraba su propio camino. Felipe recaudó $1 millón para una organización benéfica infantil en su gira estadounidense. El príncipe Felipe vivía en el presente. Con una infancia como la suya, no pasaba el tiempo mirando atrás. Era un hombre al que le gustaba avanzar en todo momento, un hombre de acción. Siempre había algún problema que solucionar. Poco después de la guerra, se creó la Asociación Nacional de Campos de Juego, porque las autoridades locales querían edificar en lugares bombardeados y en zonas verdes, porque había una gran escasez de viviendas, ya que las habían arrasado durante la guerra. Felipe se puso firme con Kurt Hahn, el fundador de Gordonstown, y le dijo: «No, los niños deben tener espacio para correr y respirar. Y por eso tenemos tantos espacios abiertos, parques y zonas verdes en el Reino Unido. En gran parte es gracias a él, y la gente no lo sabe». Fue la primera organización benéfica nacional en la que participó al comprometerse con Isabel en 1947. Lo que me sorprendió al ir a la sede fue que A, él era el presidente y estaba allí, y B, encontró a alguien muy activo y comprometido con la causa. Estaba interesado en la psicología. Leía mucho a Carl Jung, el psicólogo analítico suizo. Jung pensaba que las personas felices miraban hacia el exterior y no se interesaban por ellos mismos. Se interesaban por los demás y por el mundo, la naturaleza, la ciencia, el arte, el mundo entero. Felipe tenía sus reservas con la gente que está todo el rato pensando en ellos mismos, abrazándose a sí mismos, siendo amables con ellos mismos. No se pegaba mucho a esa gente. Le interesaba muchísimo el estado físico de los jóvenes. Una vez dijo que le preocupaba que niños del futuro solo tuvieran que preocuparse de mover un cuchillo y un tenedor. Lo dijo décadas antes de que nos empezara a preocupar la obesidad. El programa Premio Duque de Edimburgo ha mejorado la vida de millones de personas. Educa en el liderazgo y ofrece la posibilidad de conseguir varios certificados. Conseguir el nivel oro es un gran logro. Fue la primera persona de la realeza en hablar de la sobrepoblación. Hablaba de la conservación. Sabía que algunas especies morirían si no se protegían. El príncipe Felipe fue el presidente del Fondo Mundial para la Naturaleza, el WWF, durante muchos años. Podía ir a cualquier país y reunirse con los jefes de Estado. El trabajo que hizo con la conservación fue increíble. También redujo la carga de la reina de gestionar las propiedades reales. Se dio cuenta de que podía ayudarla mucho en ese ámbito. Estaba al mando de gestionar las propiedades de Sandringham y de Balmoral. También era el guardabosques adjunto en el castillo de Windsor. Su aporte a la sostenibilidad de las casas fue enorme. Quería encontrar su propio papel y lo logró gracias a los diferentes procesos en los que se involucró. Y también gracias a las más de 830 organizaciones en las que participaba. Esa noche se recaudaron 10.000 libras para el programa de premios del Duque. Todos lo pasaron bien. Cambió la vida de muchas personas. Una vez me dijo: nunca hay que dejar de recaudar fondos. Cuando le sobrepasaba el ciclo interminable de responsabilidades reales y benéficas, se refugiaba en las casas de campo familiares. Si trabajas para alguien poderoso, rico y famoso como la familia real, sabes que tienen dos vidas, la del trabajo y la del disfrute. Tuve mucha suerte porque fui parte de su vida del disfrute. Empecé desde abajo y subí hasta convertirme en el cochero privado de Su Majestad el Duque de Edimburgo. El príncipe Felipe venía del Palacio de Buckingham al castillo de Windsor y pasaba el fin de semana con los caballos.
A los caballos les daba igual quién fuera. A veces se portaban bien y otras no. Para él era una liberación espiritual. Le gustaba que los caballos no hicieran siempre lo que él decía. Creo que era su terapia. Pero a Felipe no le bastaba con un trote suave. 3, 2, 1, ¡ya! Ayudó a desarrollar la conducción de carruajes competitiva y convertirla en un deporte internacional. Era surrealista que el marido de Su Majestad la Reina condujera un carruaje que él y yo diseñamos y construimos para hacer un deporte que él inventó con caballos que ella había criado. Es excepcional. Fuimos a muchos campeonatos europeos, mundiales y nacionales. Era un concursante internacional. Ganó 2 medallas de bronce y 1 de oro como parte del equipo británico. Era un jinete excelente. Hay que ser un gran comunicador si trabajas con caballos. En las competiciones siempre había fiestas de cócteles. Era increíble verlo desenvolverse en la sala. Me gustaría tener el 10% de esa capacidad. Por supuesto, en plena competición, a veces el príncipe Felipe hablaba a sus caballos como un marinero cuando estaban sorteando obstáculos y no iban donde él quería. Pero Felipe no estaba lejos de su papel como marido de la reina. En 1977, Isabel había estado en el trono 25 años y estaba en el centro de atención allá donde fuese. Nadie puede ser normal con la reina. Hay un foso invisible a su alrededor. Los propios hijos de la reina hacían una reverencia cuando la saludaban por la mañana. Esa fama se refleja en Felipe. La primera vez que conocí al duque de Edimburgo estaba algo nervioso y preocupado por decir o hacer algo mal. Pero él fue un caballero. Me hizo sentir cómodo y como en casa. El duque era la única persona del planeta que trataba a la reina como un ser humano, porque era su pareja, su alma gemela, su mejor amigo. El príncipe Felipe llevaba los pantalones de la relación. Lo pudimos ver cuando estaban conduciendo con su tío, Lord Mountbatten, en el asiento de atrás. Estaban en una finca real, y la reina empezó a quejarse de que Felipe conducía demasiado rápido. Él dijo, «Si te vuelves a quejar de cómo conduzco, te echo». Y ella se calló. Cuando pararon, Lord Mountbatten le preguntó, «¿Por qué dejas que te hable así?» Ella dijo, «Porque me habría echado del coche». Una vez fui con la reina y el duque de Edimburgo a la Royal Variety Show. Ella desapareció entre la multitud para conocer a algunas personas. Yo me quedé apartado con el príncipe Felipe. Él estaba observando a la multitud. De repente, vi que cruzaban la mirada y vi cómo se miraban. Ella sonrió y él levantó su copa. Pensé, claro que estas dos personas tienen algo especial. No es obvio, pero ahí está. Felipe desempeñó bien su papel de representante de Su Majestad. Le encantaba representar ese papel. Siempre se vestía de forma impecable. Era consciente de lo que llevaba puesto. Cuando iba a un evento, siempre llevaba la corbata adecuada. Siempre llevaba un pañuelo en el bolsillo, exactamente como lo llevaba su padre. Venía de una época en la que los hombres se vestían muy bien. Nunca saldría sin camisa, corbata y chaqueta. Eran los días del Hollywood clásico. Nunca se les consideró estrellas, pero asistían a muchos eventos, y él llevaba una corbata blanca o negra y un traje. Siempre estaba impecable. El estilo de Felipe tuvo tanto impacto que consiguió un estatus espiritual. Hay una isla en la parte más profunda del Pacífico en la que veneran al príncipe Felipe como una deidad, como un dios.
Es el único lugar de la tierra donde es superior a su mujer, porque en el resto del mundo ella es la soberana, es la reina, y él es el hombre que va 2 pasos por detrás. En esa isla es un ser divino al que veneran. Lo veneran como a un dios. Cuando hablé del tema con él, me dijo, no quiero hablar de eso. Le pregunté, ¿por qué no? Y me dijo, ¿por qué quieres reírte de esta gente? Para ti es algo gracioso ver una imagen de los indígenas con una imagen mía en sus botes. ¿Por qué no podemos respetar las tradiciones de la gente? Incluso le mandaron una coteca y él les mandó una carta. Cuando se preguntó al palacio si el príncipe Felipe iba a llevarla, los cortesanos respondieron, no vamos a comprometer a su Alteza Real. Conocer a la realeza siempre es difícil. Una vez alguien dijo, cuando la realeza sale de la habitación, es como sacarte semillas de los dientes. Es un alivio, porque es muy incómodo. El duque de Edimburgo lo sabía, y cuando iba a conocer gente, se esforzaba por hacer que al menos alguien se riera, y normalmente lo conseguía. Van a presenciar la mayor revelación de la historia. Siempre me lo pasé bien con la reina y el príncipe. Intentaba tomarme un día para seguir al príncipe Felipe. Era muy divertido verlo de cerca y observar cómo interactuaba con la gente. Un ejemplo fue cuando fueron al Centro Nacional de Ciberseguridad, que vigilaba posibles ataques nucleares o redes de espías. Felipe le dijo a uno de los que estaban con los ordenadores, ¿hablas ruso o chino? Y el chico dijo, no. Y Felipe respondió, espero que no ataquen mientras estés al mando. Estaba en Ghana y dijo, ¿cuántos ministros hay en el Parlamento? Y le contestaron, 200 más o menos. Él dijo, así está bien. En el nuestro hay 650 y la mayoría son unos inútiles. En 1963 se celebró la ceremonia de independencia de Kenia. El Imperio Británico devolvió el poder a muchos países. Llegó la medianoche, la banda comenzó a tocar, quitaron la bandera británica y cuando estaban a punto de alzar la bandera keniana, se giró hacia Jomo Kenyatta, el líder keniano, y le dijo, ¿estás seguro de que quieres seguir adelante? Pero no siempre entendían sus bromas. A veces se metía en problemas, porque no era políticamente correcto. Decía lo que se le ocurría. Se relajaba con la gente e intentaba alargar las conversaciones. Hacía algún comentario extraño que a veces se desviaban. Una vez me dijo que se le paraba el corazón si iba al extranjero y veía que la prensa británica iba a estar allí, porque sabía que iban a estar los 4 días del viaje esperando a que metiera la pata para que eso fuera la noticia. Me gustaba que cuando metía la pata nunca pedía disculpas. Si le veías al día siguiente, actuaba como si nada hubiera pasado. Si estás hablando con alguien y ponen delante una grabadora unida a esos largos dispositivos con los que puedes enterarte de una conversación a 20 metros, te pones nervioso. Decía que los medios no lo entendíamos, que él solo intentaba romper el hielo. Le gustaba provocar a la gente y hacerles reír. A veces era ofensivo, había que reconocerlo. Recuerdo pensar, diga lo que diga, no va en serio. Era su forma de ser. Lo maravilloso del duque de Edimburgo es que no hay ningún mito. La gente no me pregunta si algo es verdad, porque es una persona transparente. Así es él. Se dice que le dijo a un chico con una cosa de estas por dónde podía metérsela. Me alegro de que lo apartara de mí. Probablemente era el único hombre que podía decir bromas políticamente incorrectas. Mucha gente lo admiraba por eso. Algo interesante del duque de Edimburgo es que no le preocupaba si la gente le gustaba o no.
Había luchado en la guerra y había visto sus horrores. Pensaba que la gente moderna era demasiado sensible a las críticas. A él no le pasaba. Él podía aguantar las críticas e ignorarlas. Había aceptado que era parte del trabajo. Cuando fue a Canadá hace muchos años, dijo abiertamente: si nos queréis, estamos aquí. Pondremos de nuestra parte. Pero si no nos queréis, decídnoslo y nos marcharemos. Decía que la gente piensa que la monarquía busca su propio beneficio. Pero no es así. La monarquía existe para el pueblo. Y si la gente quiere un cambio, pueden votar. Así son las democracias. Quizás sea injusto centrarse en sus chistes ingeniosos y no en la gran contribución que hizo en la sociedad. Debido a la atención mundial, necesitaba protección. El príncipe Felipe toleraba a los policías y le gustaba su libertad. Nunca había tenido protección hasta que se casó con la reina y después se tuvo que aguantar. Le gustara o no, la seguridad era importante. En 1979, Lord Mountbatten, que era el mentor del príncipe Carlos, fue asesinado por una bomba de Lira. Cuando estábamos en Sandringham o Balmoral, si quería estar solo, nos íbamos. Al fin y al cabo, si el príncipe Felipe se montaba en el coche y se iban sin un agente de protección, no podíamos hacer nada. A Felipe no le preocupaba mucho la seguridad. Era un hombre fuerte y sano. Había que charlar con él de cosas interesantes, como la conducción de carruajes. Yo solía decirle: ¿puedo ir con usted? Me gusta la conducción de carruajes. No voy como guardaespaldas. Y entonces te dejaba acompañarlo. Y en otras ocasiones le tenía que decir: señor, necesita que le acompañe un policía hoy. Felipe tenía que adaptarse a menudo a los problemas de seguridad. Los fines de semana me decía: tenemos un invitado este fin de semana. Un día me dijo: vamos a llevar a la señora Reagan en el carruaje. El presidente Ronald Reagan y la primera dama, Nancy Reagan, fueron al Reino Unido a una visita oficial. La seguridad era estricta. El príncipe Felipe salió a dar un paseo. Dijo: maldita mujer. Le pregunté: ¿qué pasa, señor? Dijo: tenemos que tener a agentes del servicio secreto conduciendo el carruaje. Los hombres de seguridad llevaban un traje de 2 tallas más pequeño y no tenían cuello, sino la cabeza puesta directamente sobre los hombros. Nosotros estábamos en el carruaje. La reina y el presidente montaban unos caballos de Canadá. El carruaje pasó entre unos conos de plástico que estaban colocados a 15 centímetros del carruaje. Y pasamos entre los conos. La primera dama dijo: ¿qué es eso? Y Felipe contestó: se lo muestro. Y empezamos a trotar alrededor de los conos. Me giré y vi a la reina y al presidente y pensé: con toda esta seguridad íbamos a matar a la mujer del presidente por unos conos. De manera constitucional, el príncipe Felipe no tenía ningún papel oficial, pero la reina podía decidir si consultaba los asuntos con él. En los asuntos familiares, acataba lo que decía, como cualquier mujer de su generación. Felipe era la cabeza de familia. Ese era su papel. La reina dejó claro cuando empezaron a tener hijos que ese papel no cambiaría. El primogénito Carlos sería rey algún día. Felipe tenía una relación muy cercana con su hija, la princesa Ana, y con el príncipe Eduardo. Nunca estuvo muy unido al príncipe Carlos, porque no era el hombre que él esperaba, y eso le irritaba. Una vez le pregunté al duque de Edimburgo por su relación con Carlos. Le dije: creo que los dos son muy parecidos. Andan igual, hablan igual, comparten muchos intereses como la juventud, la naturaleza, el medio ambiente. Me frenó y me dijo: no. Sí, somos muy parecidos, eso es obvio, pero hay una diferencia fundamental, y es que Carlos es un romántico y yo soy un pragmático. Es cierto que el príncipe Felipe era un pragmático. Le gustaba solucionar los problemas y hacer cosas. Era una persona práctica, no un romántico. No son para nada la misma persona. Creo que el príncipe Felipe esperaba mucho del príncipe Carlos.
Cuando al príncipe Carlos se le ocurría un nuevo proyecto, como una iniciativa ecológica o alguna idea para la arquitectura o la agricultura, su padre siempre lo cuestionaba. Siempre intentaba ponerlo contra las cuerdas y sacarle información de por qué quería hacer eso. A veces estaba de acuerdo con él, pero nunca se lo diría directamente. Siempre intentaba que la gente explicara todo para asegurarse de que sabían por qué lo hacían. Hubo un tiempo en el que los medios no paraban de hablar del príncipe de Gales y su relación con sus padres, y de que no se llevaba bien con ellos. Es lo mismo que cualquier familia. A veces te llevas bien con ellos y otras no. Pero esta es una familia de perfil alto. No pueden estornudar sin que se diga que tienen gripe. No pueden toser sin que se diga que tienen bronquitis. Todo lo que hacen se mira con un microscopio y sale en las noticias. Durante un periodo, el príncipe Carlos sintió lástima de sí mismo. Cooperó con una biografía en la que dijo que de niño se sentía solo en su cochecito. Creo que el príncipe Felipe se decepcionaría al leerlo. Tampoco lo entendería, porque la gente de su generación no se quejaba de su infancia. Simplemente seguía adelante. Te ha tocado estas cartas, te toca jugarlas. Felipe vio cómo las relaciones de Carlos dominaban los medios. La llegada de Diana Spencer provocó una mayor atención. Creo, al principio, que Felipe se entendió bien con ella. Felipe había sido un forastero. Diana también lo era un poco. Ambos se casaron con alguien de la realeza. Era una forastera en lo que a la familia real respecta. No lo era tanto para la vida lujosa inglesa, porque era la hija de un conde. De alguna manera, Felipe fue el responsable del matrimonio de Carlos y Diana, porque presionó a Carlos para casarse con ella. Estaba claro que no era la mujer correcta para Carlos, y Felipe le dijo: «Deja la indecisión y decídete». Estoy seguro de que lo decía en broma, pero le dijo: «Si no funciona, puedes volver con Camila». Carlos y Diana se casaron y poco después se convirtieron en padres de otro futuro rey, Guillermo. El futuro de la familia real parecía asegurado. Incluso el segundo hijo de la reina y Felipe, Andrés, sentó la cabeza. Andrés era el favorito de la reina, un niño consentido y un militar de éxito. Se labró una gran carrera en la armada. Cuando Fergie llegó a su vida, estaban encantados. Sarah Ferguson tenía antepasados aristócratas y una carrera prometedora en publicidad. Felipe aprobaba la unión. Al principio la acogió con los brazos abiertos. Pensó que era maravillosa. Él y la reina estaban asombrados de que alguien quisiera librarlos de Andrés. Pero la relación de Andrés y Sarah se encontró con problemas y llegó a las portadas de los periódicos cuando la fotografiaron haciendo topless mientras su asesor financiero le chupaba los dedos de los pies. Cuando el fiasco de los pies salió a la luz en verano del 92, Felipe enfureció. Pensó que Sarah había avergonzado a la familia real y dejó claros sus sentimientos. No fue solo lo de los pies, fue por el colapso del matrimonio, sus gestos inapropiados, su generosidad. Gastaba mucho dinero. Siempre estaba comprando cosas, viajando en primera, haciendo cosas poco reales de manera indigna. No quería tener nada que ver con ella. Si entraba en una habitación, él se iba. Llegó hasta un punto en el que solo aceptaban a Fergie en las casas reales si Felipe no estaba presente. Su relación nunca llegó a recuperarse. Andrés no era el único hijo con una relación conflictiva. Carlos y Diana luchaban por reconciliar los deberes reales con su diferencia de edad de 12 años.
El príncipe Felipe y la princesa Diana se llevaban muy bien. Él sentía compasión por ella y creo que no le gustaba cómo Carlos la trataba. Le escribía cartas a Diana en las que se refería a él y a la reina como papá y mamá y la apoyaba. Los deberes reales afectan mucho a los matrimonios de la realeza, lo que no sucede con otros matrimonios. Él intentaba ser comprensivo y atento. El matrimonio del heredero al trono era importante. Era importante para el país, para la monarquía y para la mancomunidad. Sentía que, si podía, debía intervenir. Leí las cartas que le escribió a la princesa de Gales y también leí las respuestas. Las cartas de ambos son muy buenas, son muy conmovedoras, sobre todo teniendo en cuenta lo que acabó sucediendo. Felipe trataba de ayudarla a encontrar cosas en común con Carlos. Por ejemplo, decía, a los dos os gusta la ópera, ¿por qué no intentáis ir juntos? Hacía cosas así. En su día le dije a Diana, son cartas muy útiles y alentadoras. Ella sabía que lo eran, pero decía que cuando las recibía, le costaba aceptar la razón por la que se las mandaba. Cada vez estaba más molesto con ella. Le decía, Diana, no todo gira en torno a ti. Eres de los nuestros y somos una unidad. Al final, Diana dijo, odio al príncipe Felipe. Le parecía antipático. Felipe no estaba acostumbrado a no salirse con la suya. Diana me dijo que Felipe gritaba a sus trabajadores y les dijo a Guillermo y Enrique que nunca hablaran así a la gente que trabajaba para ellos. Pero creo que el príncipe Felipe tenía un grupo fiel de sirvientes. Si echaba la bronca a alguno de sus empleados, después iba y les decía, ¿podéis revisar estos documentos? Y pensabas, vale, ya todo va bien. Si me equivocaba o si él pensaba que me había equivocado, le decía, bueno, hemos hecho esto por A o por B. A veces lo aceptaba, pero otras veces decía, pues podrían haberlo hecho mucho mejor. Y decías, sí, buena crítica, pero podías debatir con él. ¿Le gustaba debatir? No, prefería discutir. Y si la discusión se ponía intensa, mejor. No lo llamaría discusión, sino competición de gritos. Eran buenas discusiones, buenos debates. A pesar de los debates con Felipe y de la presión, Diana declaró la guerra. El príncipe Felipe le decía a la reina, Lilibet, tienes que solucionar lo de Diana. En ese momento estaban en el punto máximo de la guerra de los Gales, y la reina pensaba que si no hacía nada, acabaría solucionándose. Y el príncipe Felipe se lo reprochaba y le seguía diciendo, tienes que hacer algo. Cuando la reina se enfrenta a algún problema político, pide consejo y lo aplica. En su interior hay dos personas. Una piensa, ¿qué debería hacer la reina? Y la otra, ¿qué quiere hacer la reina? Felipe escribió una carta sugiriendo que vivieran por separado y continuaran con sus deberes. Sin embargo, a la pareja no le pareció la solución adecuada. La princesa Ana fue la primera de los hijos de la reina en ir a los tribunales de divorcio junto a su marido conductor de tanques, el capitán Mark Phillips. Un divorcio es algo muy triste y para la familia real, que 3 matrimonios fracasaran, tuvo que ser algo sorprendente y muy inquietante. Creo que el príncipe Felipe pensaba que si no lo podían solucionar, era mejor que acabaran con el matrimonio antes de que su publicidad destructora afectara más a la monarquía. Pero nada preparó al palacio para lo que iba a ocurrir. La muerte de Diana puso un foco intenso sobre la familia real.
Criticaron muchísimo a la reina y al príncipe Felipe por no regresar a Londres. Los medios de comunicación provocaron las críticas, porque preguntaban, ¿piensas que la reina y el príncipe Felipe deberían estar en Londres? Y la respuesta era, claro que deberían. Si la pregunta hubiera sido, la reina y el príncipe Felipe están en Balmoral apoyando a sus nietos, Guillermo, de 15 años, y Enrique, de 12, ¿están haciendo lo correcto? La respuesta hubiera sido que sí. Así que depende de la pregunta. Fue un periodo muy difícil, y la monarquía sobrevivió gracias a la reina y al príncipe Felipe, que siguieron adelante con la cabeza agachada. Si no hubiera sido por ellos, la monarquía habría acabado. Solo algunos meses después de la muerte de Diana, Felipe e Isabel celebraron sus 50 años de casados. Creo que la lección principal que hemos aprendido es que la tolerancia es el ingrediente esencial de cualquier matrimonio feliz. Les puedo asegurar que la reina irradia tolerancia y abundancia. Después de medio siglo, el duque de Edimburgo, Felipe, desarrolló muchas aficiones que la reina toleraba. Le interesaban muchas cosas: la ciencia, la tecnología, la industria. La lista es muy larga. También las artes, los cuadros. Tenía una colección enorme de cuadros que iba comprando. Era un ornitólogo muy reconocido. El príncipe Felipe escribió más de una docena de libros. Ha escrito sobre conservación, ha escrito sobre ciencia, ha escrito sobre conducción de carruajes y sobre gestionar propiedades. Le fascinaba la religión comparada. Tenía amigos budistas, musulmanes y judíos. Fue al Vaticano a una audiencia privada con el Papa Juan Pablo II. Pero no quería contar todo eso en público. No era su estilo. Estudió religión en profundidad. Tenía una colección de 600 libros de religión. De hecho, publicó 3 libros sobre la fe y el medio ambiente. Nadie los lee. Son muy complicados de entender. Era un lector voraz. Sofía de Wessex, la mujer del príncipe Eduardo, me contó no hace mucho que estaba leyendo constantemente, incluso teniendo más de 90 años. También solía leer la revista mensual UFO. Sus intereses no se limitaban al mundo académico. Se mantenía en forma, hacía ejercicio, estiraba, iba a natación, hacía su propia versión de la dieta de Atkins. No comía demasiado, ni consumía muchos carbohidratos. Era bueno controlando esas cosas. Hacía todo con moderación. No bebía mucho, pero a veces se tomaba una ginebra con tónica. O a lo mejor bebía un poco de cerveza. Tenía mucha disciplina. Cuando era joven, corría por los jardines de la mansión Windlesham con ropa deportiva y jerseys, como hace la gente ahora. Y la reina se reía de él y decía, ¿por qué estás corriendo con toda esa ropa? Y él decía, porque quiero sudar. Volar también era otra de sus grandes pasiones. Comenzó a hacerlo cuando tenía 20 años y lo hizo hasta que tuvo más de 60. Voló tanto durante su vida como cualquier persona de la Real Fuerza Aérea. Sentí que si aprendía a volar, entendería algunas de las exigencias y dificultades de los pilotos militares o de aerolíneas. Los aviones de la reina pasaron del turbohélice al avión de reacción. Él me dijo, no puedo conducir mucho durante las próximas semanas. Quiero actualizar mi licencia. Es el marido de la reina. Ha aprendido a pilotar un avión. Pilotaba un helicóptero desde el jardín East Terrace del castillo de Windsor. Volaba hasta Brize Norton. Subía al avión y después volvía al helicóptero. Al tercer día le pregunté, ¿cómo lo hace, señor? Sé que manejar a 4 caballos no es algo sencillo, y usted lo hace. Y también pilota un helicóptero. Yo no sé nada de pilotar helicópteros, pero no es como pilotar un avión.
y además sabe pilotar un avión. ¿Cómo consigue que todo le entre en el cerebro? Me dijo, lo curioso es que todo es muy parecido. Estás a merced de los elementos y no puedes controlar el viento, no puedes controlar las corrientes ascendentes, ni tampoco las descendentes. Tienes que dejarte llevar. Si le tuviera que describir en pocas palabras, diría que se dejaba llevar. Si le tuviera que describir en pocas palabras, diría que se deja llevar, siempre que le lleven a la dirección que quiere. El príncipe Felipe pilotaba el avión y cuando llegaba a la altitud de crucero, se sentaba con nosotros a hacer su papeleo. Obviamente, su capitán y su copiloto estaban en la cabina. Recuerdo que una vez estábamos haciendo un viaje y la mujer de WWF, que estaba con nosotros, no se dio cuenta de que había pilotos y se pasó todo el vuelo pendiente del altímetro de la cabina, preocupada de que el príncipe Felipe no volviera a la cabina. Bajamos hasta los 300 metros y empezó a entrar en pánico antes de que volviéramos a manejar los controles. A medida que envejecía, Felipe tuvo que abandonar algunas de sus aficiones más intrépidas, pero siguió al lado de la reina. El papel real de la reina y el príncipe Felipe era de ser conciliadores. Siempre intentaban que las cosas avanzaran y que todo fuera mejor para todos. Podemos poner como ejemplo las visitas de Estado alemanas y las visitas de Estado japonesas, pero una de las más recordadas es la visita a Irlanda. Los terroristas de la República de Irlanda eran los responsables de la muerte del tío del príncipe, Lord Mountbatten. El príncipe Felipe debería tener una razón muy personal para no querer inmiscuirse con los irlandeses. Una vez dijo que la gente tiene que pensar que es más fácil remover el odio con sus enemigos, pero si consigues ser su amigo, lograrás un mejor resultado. La OTAN es una alianza ofensiva y cooperativa y nunca trató de iniciar o apoyar ningún tipo de agresión. En 2 ocasiones públicas, en las que se celebraban aniversarios de boda, la reina habló en profundidad y con emoción sobre lo mucho que dependía de Felipe. Mi fortaleza y permanencia. Es lo que más suele decir. Creo que así podemos resumir cómo es. Ha estado siempre con ella. Es difícil imaginar que hubiera podido reinar de la misma manera sin el príncipe Felipe. El príncipe Felipe siguió ejerciendo sus deberes reales hasta que tuvo más de 90 años. Una vez dijo en broma que él y la reina tendrían que llegar hasta los 100 años para que Carlos no llegara al trono, porque estaban preocupados por sus ideas algo estrafalarias y porque solía ser un poco volátil. Y no era una persona con aptitudes muy fuertes. Pero durante sus últimos años, su relación con Carlos mejoró. Y le gustaba cómo era el príncipe Guillermo, y que se hubiera casado con Kate. Creo que piensan que, dure lo que dure Carlos en el trono, el futuro de la monarquía a largo plazo está asegurado. Sus nietos lo adoraban, lo admiraban. Si tenían un problema, si necesitaban hablar de algo, era fácil ir a hablar con el abuelo. Llevaba en esto mucho tiempo. Se las hicieron pasar canutas, así que daba buenos consejos. Lo adoraban y respetaban todo lo que había logrado. Además, era muy bueno con los descendientes de sus hermanas. Educó de manera privada, sin que nadie lo supiera, a muchos de sus hijos y nietos. Su secretario privado, Sir Brian Macro, tuvo que ocuparse de gente extraña, que eran sobrinos nietos del príncipe Felipe, que se metían en problemas en India y decían: «Soy un sobrino nieto del duque de Edimburgo». Así que llamaban al palacio de Buckingham y Sir Brian tenía que solucionarlo. Al final de la vida del príncipe Felipe, como había llegado a una edad tan avanzada, la reina decidió que podía jubilarse y que no tenía que seguirla a todos los compromisos a los que solían ir juntos. En los últimos años, en algunas ocasiones, él simplemente iba y hacía algún que otro comentario extraño. Siento que se vaya a retirar. No puedo quedarme mucho más tiempo.
Quería alejarse de la rueda real, de las idas y venidas de la vida en palacio. El último deber real del príncipe Felipe llegó 65 años después de que su carrera naval acabara. Desde 1952 fue a más de 22.000 compromisos públicos. Así pudo descansar realmente y hacer lo que quisiera. Se mudó a Sandringham. No estaba viviendo en una casa muy grande, sino en Good Farm, una modesta casa de campo de la familia real. Es una propiedad que quizá pertenezca a la reina. La reina y el duque de Edimburgo la tratan como una de sus casas privadas. Tiene un ambiente encantador, es muy acogedora. Era mucho más feliz con pocos empleados. Allí tenía un sirviente, un cocinero y 1 o 2 acompañantes. Pasaba los días dando vueltas por el jardín, pintando, leyendo, poniéndose al día con el correo. Hace mucho tiempo, Isabel, la reina madre, cumplió 100 años y le dije a Felipe, ¿le gustaría llegar a los 100? Me dijo, Dios, no puedo imaginarme nada peor. En ese momento no llegaba a los 80 años. Me dijo, ya me estoy cayendo en pedazos. Dios, no me puedo imaginar nada peor. Solo 2 meses después de cumplir 100 años, Felipe murió de vejez en el castillo de Windsor, con la reina a su lado. Quería decir que mi padre, durante los últimos 70 años, ha servido a este país de manera notable y devota. Mi familia y yo lo echamos muchísimo de menos. My family and I miss my father enormously. En el funeral transportaron el ataúd en un Land Rover personalizado que diseñó Felipe para ese momento. Debido a la pandemia del COVID, la reina tuvo que sentarse sola. Creo que el público mirará a la reina y verá cómo le está afectando esto, porque lleva enamorada de este hombre desde que tenía 13 años. La gente se preocupará por cómo va a enfrentarse al dolor de su pérdida. Creo que le va a resultar extremadamente difícil. En los últimos años, perdió a su madre y a su hermana. Y el tercer miembro de la Trinidad era el príncipe Felipe. Eran las 3 personas más importantes de su vida. Le pregunté al duque de Edimburgo, ¿cómo quiere que sea su epitafio? Y me dijo, no sé, hice lo que pude por mantener el espectáculo a flote mientras estuve aquí. De hecho, si consideramos un éxito el largo reinado de Isabel II, el coautor del éxito fue el duque de Edimburgo. Apoyó siempre a Isabel y entendía cómo apoyarla y cómo amarla. Es un hombre que venía de un mundo en el que se daba por hecho que los hombres eran los líderes. Muy pocas mujeres habían sido jefas de Estado fuera de las Islas Británicas. Se lo recordará por su visión valiente de la vida, su constancia, su apoyo a la reina y su apoyo al Reino Unido. Estuve 27 años trabajando para él. Lo echo de menos y siento mucho respeto por él. Si buscas alguno de sus discursos o conferencias de los años 60 y 70, verás que parecen proféticos. He visto varios de sus archivos para algunos proyectos y son extraordinarios. Estaba muy adelantado a su tiempo, y el príncipe Carlos y el príncipe Guillermo han seguido su ejemplo. En sus inicios fue el príncipe sin blanca y después un héroe de guerra, un consorte y un hombre de familia. Felipe forjó su propio legado.
Era el poder que había detrás del trono y se le subestimó en vida. Los jóvenes de la realeza van a tener problemas para reemplazarlo. Es increíble pensar que el príncipe Jorge, si vive hasta la misma edad, será el primer monarca del siglo XXII. Si la monarquía dura hasta entonces, sentirán que han tenido éxito. Nuestra monarquía triunfa por su longevidad, su continuidad y su estabilidad. A nuestro alrededor, los presidentes y los primeros ministros hoy están aquí y mañana ya no. Nosotros no votamos a nuestra monarquía. La monarquía existe por herencia. Los políticos van y vienen, pero la monarquía sigue ahí. Son 1000 años de historia. Es la cuerda dorada de la historia de nuestra isla, en la que hay reyes, reinas, príncipes y princesas, que son de carne y hueso, personas de verdad. Son humanos como nosotros. La reina y Felipe eran marido y mujer, pero también la reina y el duque de Edimburgo. Durante todo su reinado, él caminó un paso por detrás, dándole todo su apoyo. Consiguió apoyar a la reina y ser un padre, un abuelo, un marido y un amigo. ¡Qué legado tan extraordinario! La Commonwealth se creó porque la gente hizo sacrificios y ofreció sus servicios. Ahora es nuestra. Si no nos sacrificamos por ella, no tendremos nada que ofrecerles a los que vengan después. El mundo perderá algo mucho más valioso que una gran idea.